Mateo 14, 22 en adelante. Si estás listo, me lo confirmas con un amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después de esto, Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando ya toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no le reconocieron. Llenos de miedo, gritaron: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro les respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Padre, gracias por este momento. Gracias por tu presencia aquí. Qué presencia tan especial sentimos de parte de tu santo y glorioso Espíritu. Espíritu Santo, tú eres bienvenido a este lugar. Y aquí tú puedes hacer lo que a ti te plazca. Todo lo que hay aquí te pertenece a ti. Y cada uno, Dios, de lo que hoy llegó a este lugar, te necesitamos de una manera muy especial. Así que vuélvete a glorificar aquí a ti, solo a ti. Te vamos a dar toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a predicar bajo el tema: no tengas miedo. ¿Cuál es el tema? No tengas miedo. Si usted ha tenido la oportunidad de leer el capítulo 14 del libro de Mateo, entonces usted sabe que hay algunos acontecimientos que se dan antes de este que acabamos de leer ahora. El primero, o de hecho, el capítulo abre con un acontecimiento triste. El primero de los acontecimientos del capítulo 14 del libro de Mateo es específicamente el cuadro que se da cuando dice la palabra que Herodes Antipas, le mandó a cortar la cabeza a Juan el Bautista. Esto porque Juan el Bautista lo había reprendido y le había dicho que no le era lícito tomarle la esposa a su hermano. Así que él le habló al rey, y a Herodías, la esposa del rey, esto le cayó muy mal. Así que lo que ella hizo fue que puso a bailar a su hija en el cumpleaños de Herodes Antipas, y dice la palabra que cuando él la vio bailando, se quedó tan admirado de cómo ella lo hizo, que le dijo: yo te voy a dar hasta la mitad de mi reino si eso es lo que tú me pides. La madre
la madre, la incitó y le dijo: pídele que te dé en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. La Biblia dice que esto le dolió mucho al rey, no quería hacerlo, pero porque había dado juramento, tuvo que hacerlo. Dice entonces Mateo 14 que cuando Jesús se entera de esto, porque imagínese usted, dice la Biblia que Herodes, luego de haberle quitado la vida a Juan el Bautista, pensaba que Juan había reencarnado en Jesús. Así que este lío, este desastre, esta fantasía perseguía a Herodes, añadido al sentido de culpa que también tenía por lo que había hecho. Pero dice la palabra que cuando Jesús se entera de lo que le pasó a Juan, él sube a un lugar, se va, toma una barca, específicamente dice Mateo 14, toma una barca y se aparta solo, se va solo, porque quiere tener un momento de reflexión él solo. Y es importante que nosotros veamos esto, porque lo que vemos aquí es que en este momento de dolor, de tristeza para Jesús, él prefirió estar solo. Hay momentos donde nosotros no nos podemos encontrar extraño que personas quieran estar solos. Tenemos que saber respetar la privacidad de la gente. Tenemos que saber entender que hay momentos donde para la gente poder encontrarse con el Señor y a veces hasta con ellos mismos, es necesario que tengan un momento aparte. No siempre quiera invadir los momentos donde la persona a veces lo que necesita más que nada es que usted ore por ella. Hay momentos donde quizás hasta tú tratando de hablar con ellos no encuentran qué decirte, porque hay momentos donde las palabras no salen. Todo esto es parte de procesos, de momentos de prueba, de aflicción fuerte, y todo el que lo ha vivido sabe que es así. Jesús no es la excepción. Él se siente mal por lo que le pasa a su primo Juan el Bautista, pero él maneja la situación tomando una barca y yéndose a un lugar a estar como solo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que la gente supo que él se movía hacia allá y la gente le cayó atrás. Así que aunque él quería estar solo, tuvo que atender a la gente que llegó. Algo que me llama la atención es que a pesar de cómo él se sentía, él, a pesar de cómo se sentía, atendió la necesidad de alguien más. No a todo el mundo Dios le pone esa responsabilidad. Cuando Dios espera de ti que a pesar de cómo tú te sientes, tú estés atendiendo necesidades de otros, eso es un nivel muy alto. Y Dios sabe que no todo el mundo tiene esa capacidad. Cuando tú tengas enfrente, ay Dios mío, a tu proceso, a tu situación de presión, de prueba, que atender a otro en su necesidad, no te sientas víctima, siéntete halagado por el cielo, porque eso es confianza de Dios. Eso es confianza de Dios. Y la Biblia dice que la gente le cayó atrás a Jesús, y a mí me llama a la atención ver que Jesús no los rechazó. Él no dijo: no, señora, discúlpenme, yo no puedo atenderlos ahora porque yo estoy pasando por un momento de duelo personal. No, él dijo: si ellos vienen a mí, yo no voy a dejar que ellos se vayan como llegaron a mí. Escucha esto: no dejes que la gente se aleje de ti del mismo modo como llegó a ti. Déjalos un poco mejor de lo que eran antes de llegar a ti. Pastora, yo no puedo porque yo tengo muchos problemas. Dios lo sabe. Dios conoce tu problema, Dios conoce tu necesidad, Dios conoce lo que tú estás esperando que Él haga. Pero precisamente a veces en medio de todo eso, Dios te va a mandar a ti a alguien que Él espera que tú le des fuerza, cuando quien necesita fuerza eres tú. Dios te va a mandar a ti a alguien que necesita que tú le hables del gran proveedor al que tú le sirves, cuando tú mismo estás esperando que Dios te provea a ti una necesidad que todavía Él no te ha provisto. A veces el Dios al que tú le sirves, ay Dios mío, ha puesto tanto peso de gracia en ti, que aún tú teniendo una situación de dificultad en tu casa,
con tus hijos y tu esposo, tu esposa, Él te va a mandar a alguien que tiene una situación en su casa también para que tú le lleves bálsamo. Y te voy a decir algo, en este momento hay dos tipos de respuestas que pueden ser emitidas. Una respuesta la da un grupo y la otra la da otro grupo. La primera respuesta es: yo no puedo atender ese problema ahora porque problema tengo yo. Yo estoy de que a mí me ayuden, así que ahora yo no me puedo involucrar en problemas de nadie. El tipo de gente que da esa respuesta es el tipo que no entiende que si Dios no hubiese querido usar este momento en tu vida, no te estuviera mandando esa necesidad para que tú le respondas a ella. Pero tenemos el otro grupo, que es el que sabe que todo, absolutamente todo lo que le pasa está bajo el control de Dios. Que Dios tiene muchísimos hijos que quizás no están pasando por el proceso que tú estás pasando. Y que Él bien sabe dónde viven y cómo hacer que la gente que tiene necesidad se encuentre con ellos. Pero te escogió a ti. Y dijo: hoy de mis hijos en la tierra, de mis hijos, yo voy a elegir a ese. Y yo me imagino Los Ángeles: Señor, pero está pasando por un problema. Sí, pero es mi hijo. Y tú vas a ver cómo le responde a esto. Porque las circunstancias no lo mueven. Vamos, Él sabe que quien lo mueve es mi Santo Espíritu. Así que todo lo que hace, lo hace para darle gloria a mi nombre. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir: Dios, ayúdame a darle siempre gloria a tu nombre? La gente llega donde Jesús. Él está pasando por ese momento de tristeza y Él no los devuelve. Al contrario, comienza a predicarles, comienza a hablarles. Y luego, señores, al terminarse ya la tarde, Él dice: la gente, yo tengo compasión de la gente, le dijo a los discípulos. Él no solamente se pasa el día predicando a pesar de su dolor y su tristeza, sino que también se da cuenta de que ellos no tienen que comer. Y dice: tengo compasión de la gente porque no tienen que comer. Aleluya. Tengo compasión. Qué belleza. Te voy a decir algo, escúchame. Cuando nosotros hablamos acerca de que tenemos que cuidar el modo como manejamos nuestras emociones, yo quiero que por favor tú nunca vayas a malinterpretar esto. Escucha algo, las emociones bien manejadas son una bendición de Dios. Yo no quiero que tú creas que el hecho de tú sentir emociones, eso es malo, no. El problema es dejarte controlar por emociones que no son las correctas en un momento determinado. Pero quien nos puso emociones a nosotros, señores, fue el gran diseñador. Déjeme decirle algo. Ok, usted dirá: yo no me puedo dejar mover por emoción cuando yo estoy pasando por un momento de presión. ¿Es cierto? No nos debemos dejar mover por emoción. Sin embargo, las emociones son importantes porque precisamente la emoción del sentir o el sentimiento de la bondad fue lo que movió a Jesús a decir: tengo compasión de la gente. O sea que cuando yo neutralizo mis emociones, ok, yo rechazo las malas, pero también reprimo las buenas. Entonces usted no es un robot, usted tiene emociones. Lo que hay que hacer es que esas emociones le sirvan al Señor. No a su impulsividad, no a su deseo carnal. Si alguien puede adorar a Dios, que lo haga bien. Claro, porque mire, le voy a decir algo, aleluya. Son los sentimientos los que te hacen compasivos, los que te hacen amar. Ay, no, tú no puedes vivir por sentimentalismo. Tú tienes que aborrecer todo lo que tienes que aborrecer. Sí. ¿Y cómo yo amo a quien tengo que amar si no tengo sentimiento? Tenemos que pedir a Dios que nos ayude a que nuestros sentimientos sirvan al propósito y le den gloria a su santo nombre. ¿Cuándo es entonces que nos vemos en medio de la espada y la pared con nuestros sentimientos? Cuando nos dejamos llevar por lo que la carne siente y la carne no está sintiendo obedecer a Dios.
Ay, Dios mío, la carne es contraria al espíritu, dice la palabra. Es que el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Pero cuando usted se entrena en el espíritu y hace que su voluntad sea una con la voluntad de Dios, ya usted tiene una sola expectativa. ¿Y cuál es esa expectativa? La expectativa de Dios. ¿Cuál es esa voluntad suya? La voluntad de Dios para su vida. Ya sus emociones no sufren. Por eso fue que el salmista dijo: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero hay gente que solamente agarra la parte de Dios concederá las peticiones de tu corazón. Eso no es lo que dice. Primero dice: deleítate en Él. Deleitarme en Él es gozarme en lo que Él quiere hacer. Claro que cuando yo abrazo lo que Dios quiere hacer, me gozo con lo que Él quiere hacer, trabajo para lo que Él quiere hacer. Entonces es ahí donde ya yo no peleo en contra de la voluntad de Dios. Yo trabajo para hacer que se manifieste en mi vida. Entonces ahí es que se vuelve feliz y gozoso el que hace la voluntad del Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios en esta hora? ¿Alguien dice gloria a Dios? Si tú sientes que hay algo batallando en contra de lo que Dios te dijo, no dejes que te gane. Si tú sientes que hay sentimientos que te llevan al piso y tú, en vez de alinearlos a lo que Dios quiere hacer contigo, estás dejándote vencer por ellos, no dejes que te ganen. Vence con el bien al mal. ¿Alguien dice amén? Entonces Jesús estaba en medio de esta situación, pensando en la gente, enseñando a la gente. Es que yo siento por el Espíritu que hay gente aquí que se ha sentido triste. Señor, pero ¿cómo es que tú me tienes a mí y que dándole fuerza a todo el mundo? Y mira cómo yo estoy. Que hoy tú salgas celebrando eso. Ay, si tú supieras cómo el cielo te está señalando. Hoy sal celebrando eso. Hoy sal celebrando. Hoy sal de aquí celebrando que Dios te puso a ti a proveerle a alguien cuando tú no tienes toda la abundancia que tú quisieras tener. Pero Dios te pone en el corazón: págale el pasaje a fulano. Tú ves, fulanito necesita ahora mismo que tú lo ayudes con tal o cual cosa, aquel o el otro. Y con esto no digo que tú salgas a buscar quien te ayude, porque yo no dije eso. Oye, lo que es que Dios quiere: que tú te vuelvas tan sometido a Él que tú no le manipules nada. Yo te estoy diciendo a ti que cuando Dios ve que es así, que tú decides caminar, tú no vas a tener que tirar indirecta a nadie. Tú no vas a tener que llamar a nadie. No eres tú que vas a llamar para que te den. Es que a ti te van a llamar para darte a ti. ¿Alguien dice amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Ahora bien, escuche algo. La Biblia dice que luego, cuando Jesús dice: tengo compasión de la gente, no tienen que comer. Entonces los discípulos dicen: aquí hay 5 panes y 2 peces. Él dice: tráiganlo. ¿Qué pasa con esto? Juan 6 y Mateo 14 hablan del mismo acontecimiento. En esta parte de Mateo 14, la Biblia revela que luego del milagro vinieron a buscar a Jesús. ¿Para qué? Para hacerlo rey. ¿Por qué? Porque quedaron tan admirados al ver las señales y milagros que él hizo con los panes y los peces, que vinieron a buscarlo para hacerlo rey. Específicamente Jesús está, espérese, déjenme explicarle, mandando a los discípulos adelante. Porque él sabe que los discípulos no aguantan esa oferta. Él sabe que él no va a tomar un reinado si primero no va a tener puesta en su cabeza una corona de espinas. Él dice: no quiero reinado sin corona de espinas. Pero a él vienen a hacerlo rey. Específicamente es Juan el que dice en el verso 15 del capítulo 6: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, ¿qué pasa? La gente está admirada por el milagro. Vienen donde Jesús y dicen: este es el rey que nosotros necesitamos, que multiplica panes y peces. Ven que te queremos hacer rey.
Pero todo el que Dios llama no está interesado en coronas terrenales. Entonces Jesús conoce muy bien su misión. Tú sabes que hay gente que cuando ve lo de Dios en ti quiere pagarle un precio a eso, buscando distraerte. A veces te quieren dar hasta posiciones que Dios no es el que te está dando por causa de lo que están viendo en ti. Asegúrate de que tú no caigas en una trampa que parece bendición. Porque a veces cuando el diablo quiere hacer tropezar a los ungidos de Dios, le pone tropiezos que parecen que vienen de Dios. Y hay trampas que tienen forma de bendición. Y son lo peor que a ti te puede pasar si tú te atreves a tomar eso como una aparente respuesta de Dios. Jesús lo identificó y dijo: ese reinado no viene del propósito que Dios tiene conmigo. No quiero eso. No, pero mira que tú puedes ser rey. No quiero eso. No, pero mira que tú puedes ser el pastor de tal lado. No quiero eso. No, pero mira que si tú te vas para allá te van a poner como el líder principal. Vamos a ver si eso viene de Dios o si viene de una oferta, porque ya tuviste los depósitos que hay en mí y quiere ponerme un reinado primero sin que yo tenga la corona de espinas. Antes que eso, Dios mío, mi alma adora a Dios. Hay cosas que no se supone que se salten. Hay procesos que se tienen que vivir. Hay cosas que si Dios no la ha hecho, Él no quiere que tú te aceleres para hacer que pasen. Aprende a esperar el tiempo de Dios. Cuando una mujer sale embarazada, le sale positiva la prueba cuando todavía ni siquiera es evidente que esté embarazada. Pero ya te está diciendo es positivo. ¿Y qué es lo que es positivo? Que hay un ser viviendo dentro de ti. Pero es que no se ve, pero es positivo. Y el Señor hoy te dice: no se ve, pero es positivo. Yo sé que todavía no se ve que yo te llamé como predicador, pero es positivo. Yo sé que todavía no se te nota que yo puse en ti un pastorado, pero es positivo. Yo sé que todavía no parece que yo a ti te voy a dar el proyecto que tú me pediste que te entregara. Ay Dios, dígale al que le quede cerca: prepárate, dile. No, dile, mírame bien ahora, dile, dentro de poco hay algo que se va a evidenciar en ti. Dale la gloria. Es que todavía no se ve. Tú le puedes pasar por el lado a una mujer que está encinta y todavía no se le ve la barriga, y tú creer que ella no tiene hijos, que no va a dar a luz, que cuando viene a ver es estéril. Y ella con sus muchachitos estándose dentro. Cuidado como tú estás tratando al que se sienta al lado tuyo. Porque yo sé que hay gente que tú crees que nunca van a dar a luz. Yo sé que hay gente que parece que nunca van a... Ay Dios. Pero dígale a dos personas ahora mismo, dile: prepárate que te voy a presentar mi muchacho, dile. Dentro de poco, dile, falta poco para que yo lo traiga aquí, tú lo cargues, lo veas y lo celebres conmigo. No quiero que me den un reinado sin primero haberme puesto la corona de espina y los clavos. Pero hay un problema, escúchalo. A veces el que sabes eso eres tú. Y si tú, al igual que Jesús, tienes 2 o 3 personas que no perciben cuando algo puede o no venir de Dios. Escucha esto. Quien sabe que eso, aunque parece bueno, no viene de Dios, es Jesús. Los discípulos no están preparados para esa oferta. Y hay gente que cuando sabe lo que a ti se te está ofreciendo, quiere que tú tomes eso, pero ya. Que a ti te están ofreciendo que un viaje, vete rápido. Que un trabajo en qué sé yo dónde, cógelo rápido. Que tú vas para... Usted tiene que tener cuidado. Jesús se cuidó y los cuidó a ellos también. Le dijo: miren, móntense aquí en esta barca y crucen rápido. Váyanse rápido. El problema es que viene una oferta para la que ustedes no están preparados. Ay, si alguien está aquí que adore. Cuidado. Que hay gente que cree que el problema de ellos está cuando lo quieren estancar. Yo te traigo noticia.
El problema peor tuyo no es que te quieran estancar, porque es que nadie va a poder estancar lo de Dios. El problema peor tuyo es que te quieran acelerar antes de tiempo. Si usted quiere, usted adora, y si usted no quiere, no adore nada. Hay gente que pelea, mire, como gato boca arriba, como decimos aquí, con quien ellos perciben que los quieren estancar. Es que me quieren poner una pared. ¿Qué pared tú me estás hablando? Si el Señor hizo que los muros de Jericó cayeran demolidos frente al pueblo de Israel, ¿tú crees que cuando Dios dice, hey, ahora yo te voy a promocionar? Mira, contra lo que Dios dice que va a hacer contigo, no hay mortal en esta tierra. No hay mortal en esta tierra que pueda pelear. ¿Alguien dice gloria a Dios? Pero háblame de la gente que antes del tiempo te quiere impulsar. Son más peligrosos. Y el yugo se pudrirá, dice la Biblia, a causa de la unción. Ay, Dios mío, si tú echas en odres viejos un vino nuevo, ay Dios, el odre va a explotar. Es que no se va a poder retener a alguien que Dios dice que va a levantar. Pero háblame de qué es lo que pasa cuando la mujer le sale positiva a la prueba. Está positivo, pero ese niño hay que darle tiempo ahí. No es que ya yo lo quiero abrazar, es que no está de tiempo de abrazar. Es que ahora mismo se está formando. Es que si tú lo sacas, lo vas a matar. Y hay alguien aquí a quien Dios le dice, es que ese noviazgo va, pero todavía no es el tiempo de que sean novios. Ahora lo que ustedes tienen que ponerse es a orar para que se conozcan mejor, para que cada quien conozca los principios que cada uno tiene. Tú quieres traer un muchacho, ay Dios mío, no sé, me está mirando raro. Dígale a su hermano, abróchate el cinturón que Dios te va a hablar hoy. Tú llevas 2 meses en esa empresa y ya viste cómo se manejan algunos procesos. Ya tú estás tomando préstamo para montar uno igualito. Y el Señor te dice, pero espérate que no es el tiempo. Sí, yo te voy a dar eso, pero un momento, espérate. Ay, Dios mío. Si los discípulos llegan a oír que a Jesús lo quieren hacer rey, ellos hubieran dicho, pero Jesús, ¿cómo tú estás rechazando una oferta así? Es que tú no entiendes. Deja que nosotros te expliquemos lo que eso significa. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba en el Palacio Nacional, mi pastor, Elvis Samuel Medina, que ya no está con nosotros, un día me dijo, Yesenia, el Señor me dijo que no te tenga en esta jaula, en el Palacio Nacional con el presidente en ese momento. Y él era el director ejecutivo de la oficina de enlace entre los cristianos y el gobierno. Y yo era su asistente. Básicamente él casi no siempre estaba ahí porque estaba en el concilio. Yo estaba siempre por él en el palacio. Cuando yo llamé a alguno de los miembros de mi familia y le dije, Dios me dice que me saca del Palacio Nacional, varios de ellos dijeron, ¿que te saca de dónde? De donde está el presidente, te saca Dios a ti. Diciéndome a mí, según la mentalidad de ellos, esa es tu oportunidad. Ay, Dios mío, espérate. Déjame decirte por qué es que hay gente que cree que tú pierdes cuando Dios te manda a dejar algo. Es que necesito saber dónde se sentó esa gente hoy aquí. Hay gente que no, es que a ellos no le cabe. A ellos no le cabe. ¿Cómo es que tú dices que Dios te mandó a ti a dejar cosas que ellos murieran por tener? Pero tú no mueres por tenerla, porque la causa, ay Dios, la causa por la que tú vives, alguien puede glorificar a Dios aquí. No es tú andar según los méritos del mundo. Según los méritos del mundo, este evangelio parece al revés. ¿Y cómo así, pastora? Cuando ustedes vayan a una reunión, no se sienten adelante. Siéntense en el último asiento allá. Dice la Biblia, no lo digo yo. No busques silla primero, no reclame primero parqueo, no reclame nada de eso. Oye, ¿cómo es que este reino se vive? Tú llegas a la última silla y cuando te vea quien te invitó en la última silla,
te va a salir a buscar y te va a decir: ¿qué tú haces ahí sentado atrás? Ven, mira, oye lo que pasa aquí. Nunca te sientas mal cuando a ti no te mencionen. Esas son pruebas a veces que Dios las está permitiendo para poner un termómetro en tu ego. Porque hay gente aquí que no tiene fiebre y está muy bien, pero tienen un ego en 40. Entonces dígale a su vecino hoy: tú sales sano hoy de aquí, porque Dios te prepara para lo que viene para ti. Alguien puede decir gloria a Dios. Escúchame, la próxima vez que tú me vengas a decir: pastora, yo estoy orando por una oportunidad que se me presentó, la pregunta mía hacia ti con mucho respeto será: ¿eso es una oportunidad a la luz de quién? ¿A la luz de Dios? ¿A la luz de tu familia inconversa que solamente cree que la bendición para ti sería tener más dinero? Tú sabes que tener más dinero no siempre es tener más bendición. Déjame explicártelo, perdóname, escúchame. Tener un mejor sueldo no siempre significa estar en la posición donde Dios te quiere. A veces Dios lo que te pone es en posiciones de propósito, no de sueldos altos. ¡Aleluya! A veces con quien Dios hace que tú te cases no es con un millonario ni con uno que tiene una jipeta del año. Es con uno que cuando se une a ti va a impulsar todo lo que Él puso dentro de ti. Si ese es el aplauso, si tú quieres, tú aplaude al Señor. A veces, ay Dios, a veces Dios te va a poner a cobijar a alguien que tiene menos que tú. Y la bendición tuya está ahí. Escúchalo bien, la bendición no es algo que yo guardo en un banco. No es algo que yo guardo en una marquesina. No es algo que yo guardo en un closet. Bendición es andar conectado en esta tierra con el propósito que el cielo tiene para ti. Déselo fuerte ese aplauso al Señor. Y diga conmigo: gloria a Dios. Que se monten en la barca. Les ordenó a los discípulos que se montaran en la barca porque es que lo venían a querer hacer rey. Y Él dijo: ustedes no están listos para eso. Mira, te voy a decir algo por tu bien. No le estés comentando a la gente que no tiene discernimiento de propósito en tu vida todo lo que a ti te están ofreciendo. Te pueden debilitar la fe. Ay, yo no sé, yo estaba pensando porque me ofrecieron un viaje para Puerto Rico, pero ahora mismo yo estoy tan firme en mi iglesia. ¿Qué? ¿Para dónde que tú vas? Es dólares que pagan allá. Oiga la mente. Entonces tú tienes que saber de quién es que tú te estás dejando guiar. Señores, duele que Dios te esté a ti llevando por un camino tan bonito y que por la idea de alguien erradamente tú vengas a salir del trazo que Dios te señaló. Ay Dios, dígale al que le quede cerca, dile: guarda tu trazo, dile, guarda tu camino, cuidado si te desvías. ¿Alguien dice amén? Ahora escuche esto. Esta gente no estaba lista porque todavía los discípulos vivían peleando a ver de que quién era que iba a ocupar el primer lugar en el reino de los cielos. Marcos capítulo 9 dice la Biblia, versos 33 al 37, que ellos venían discutiendo. Jesús le dice: ¿de qué era que ustedes estaban disputando? ¿Cuál era la discusión que ustedes tenían? Dice la Biblia: se quedaron callados porque ellos no querían que Jesús los reprendiera. Porque tú, el que vive hablando de primeros lugares, no quiere decirle a Jesús de qué que está. Y Jesús: ¿y cuál era el bochinche que ustedes traían detrás? Porque yo oía como uno. Y todo ello dije: no, todo tranquilo, todo bien. Y ahí mismo viene Jesús: yo sé de qué era que ustedes estaban hablando. Y le dice ahí mismo: déjenme decirle cómo es este reino. El menor aquí, ay Dios, el menor aquí tiene que ser servido por el mayor. Aquí el mayor es el que sirve al que es menor. Aquí en este reino hay que ser como un niño. Ay Dios mío, pero a nosotros nos vienen enseñando: quítate tú para ponerme yo. El reino es: con la luz que tú tienes, repártela a otro para que otro pueda brillar con lo que también Dios te dio a ti. Cero envidia, cero competencia, cero revancha. Vamos, dígale al que le quede cerca: si tú estás bendecido, yo estoy bendecido.
Dile, tú no eres mi competencia, tú eres mi complemento. Alguien lo celebra. Alguien lo celebra. Gloria a Dios. Ahora escuche esto. Escúchelo, Dios mío. Dice la Biblia que los discípulos toman la barca y se van. Y Jesús se queda solo. Él dice, yo me voy a quedar solo despidiendo a la gente. Por favor, escúchalo. Yo te vengo de decir que la parte del capítulo 14 comienza con un duelo. Sí, ¿se acuerdan? Donde fallece ¿quién? Juan el Bautista, y Jesús dice, me voy aparte. Pero ese momento de soledad fue invadido por la multitud que llegó a él, y él la alimentó. Le alimentó el alma y le alimentó también el cuerpo, el estómago. Señores, todo un día trabajando con una multitud. Para que ustedes tengan una idea, dice la Biblia que sin contar las mujeres ni los niños eran más de 5,000. Eso dicen los comentaristas que debió de haber entre 9,000 a 12,000 personas. El hombre que tenía la idea de salir a descansar se encuentra con que tiene que atender a 12,000 para alimentarle el corazón y alimentarle el cuerpo. Termina el día y él dice, yo los voy a despedir a todos. Ustedes tomen la barca que yo los alcanzo. Luego de despedir a toda la multitud, yo me imagino lo cansado físicamente hablando que Jesús estaba. Para la gente que cree que Jesús no se cansaba, lea Juan 4, que dice que cansado del camino, dice que se sentó en un pozo donde se halló con la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque le era necesario pasar por Samaria. Pero dice cansado del camino. Es decir, que naturalmente él debió estar cansado luego de un día, de un ministerio, de una administración tan agitada como la tuvo ese día. ¿Tú sabes lo que hizo? Los discípulos estaban por allá, la gente ya se había ido, él se queda solo. Y humanamente hablando, señores, el cuerpo quizás le decía, duérmete un ratico para que te recuperes. ¿Qué dice la Biblia? Que se fue a orar. Que se fue a un cerro a orar. Porque le dijo al cansancio, tú no me ganas. Yo sé que la carga que tengo, si yo ahora mismo hago una reunión con mi padre me va a ayudar a que esa carga se vaya de mí. Yo sé que si yo me reúno con mi padre, estoy cansado, ha sido un día intenso de ministerio, pero si yo tomo este momento para ir a hablar con mi padre, algo va a ser diferente. Dice la Biblia que le cogió la noche orando. Porque cuando usted de verdad ama a Dios, usted no lleva reloj. A esa reunión no se lleva reloj. En esa reunión quien comanda es el Espíritu Santo. Por eso hay momentos donde tú no te das cuenta que te pasaron 3 horas, que te pasaron 2. Porque cuando de verdad tú te conectas en intimidad con Dios, el reloj deja de ser importante. Y dice la Biblia que Jesús llegó la noche, le pasó la noche, y entonces él se mantenía orando. Ahora bien, mientras él oraba, se dio cuenta que ya era de noche, los discípulos no estaban ahí, va y entonces camina hacia ellos. Diga conmigo, a la 4ª vigilia. Dígalo fuerte, ¿a la cuánta? A la 4ª vigilia de la noche. Quiero que usted me preste atención. ¿Cuántas horas tiene nuestro día? 24, ¿verdad? Bueno, pues el día a la luz de la Biblia no tiene 24, sino que tiene 12 horas. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 11, el verso 9, cuando Jesús habla acerca de ir a ver a Lázaro, él dice, no tiene el día 12 horas. ¿Por qué él dice no tiene el día 12 horas? Porque para los judíos el día no tiene 24 horas, tiene 12 horas. Porque se divide en 12 horas de día y 12 horas de la noche. Es ahí donde entonces las horas de la noche se dividen en vigilia. La primera vigilia es de 6 de la tarde hasta las 9. La segunda es de 9 a 12. La tercera es de 12 a 3. Y la cuarta vigilia es
de 3 a las 6 de la mañana. Jesús había mandado a los discípulos el día anterior cuando era claro. Y le dijo, vayan ustedes adelante, yo voy a llegar más tarde. Él no llegó ese mismo día porque se hizo de noche. Tampoco llegó en la vigilia 1, ni en la 2, ni en la 3. Llegó a la 4ª vigilia. Ya los discípulos llevaban horas remando en contra del viento y Jesús no estaba ahí. Ahora quiero que oigas esto. En el libro de Mateo capítulo 8 dice la Biblia que hubo otra tormenta. Cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado. La diferencia entre esta tormenta del 14 y la del 8 es que Jesús iba en la barca en el capítulo 8. Ahora Él no está en la barca. O sea que esta tormenta le subieron el nivel. Ay, espérate. Que el Señor sabía que no podía comenzar a probar a esta gente con tormenta, ellos estando solos. Lo primero es la primera tormenta que ellos pasaron, Él estaba en la barca. Y Él en la barca se durmió. Ay, Dios. Y ellos lo despertaron y le dijeron, maestro, a ti no te preocupa que nosotros vayamos a hundirnos, que nosotros vayamos a perecer. Y ellos se quedan esperando que Jesús resolviera. Y literalmente Jesús se para y dice, aleluya, ¿y por qué ustedes tienen tan poca fe? Reprendió las olas, reprendió el viento, se hizo bonanza. Y en ese momento los discípulos dicen, ¿quién es este? Que aún los vientos y los mares le obedecen. Pero en esa tormenta Él está ahí. En esa tormenta ellos pueden tener acceso a Él y simplemente despertarlo. En la segunda tormenta Él no está ahí. Ellos están solos. Dime si no han habido tormentas en tu vida donde tú sientes que Dios a ti te dejó absolutamente solo. Dime si llegó alguien aquí hoy que se sienta así. Porque si llegaste aquí, yo te tengo que decir que Dios te trajo para decirte que Él te tiene pendiente y que Él está orando por ti. Ay, santo, ay, santo, ay, santo. Dice la Biblia, gloria a Dios, que a la 4ª vigilia, diga conmigo, 4ª vigilia, llega Jesús y comienza a caminar sobre lo que ellos le están temiendo. Porque Jesús camina sobre lo que tú le temes. Dice la palabra que ellos vieron que Jesús venía, pero no los reconocieron. Atención, iglesia, que hay gente que está diciéndole, Dios, ¿dónde tú estás? Y Dios está frente a ti, pero tú no lo estás reconociendo. A veces Dios está frente a ti en medio de ese problema exacto que tú estás ahora mismo atravesando, pero tú no lo estás reconociendo. Porque la forma como Él se está aproximando, a tu parecer, parece un fantasma. Es que esto no puede ser de Dios. José dijo, es que esto no puede ser de Dios. ¿Cómo va a ser? Es que ¿cómo va a ser la mujer con la que yo me desposé? Ahora parece embarazada y el muchacho no es mío. Pero eso es obra de Dios. ¿Cómo puede ser de Dios que la barca donde va Jonás sea azotada a tal punto que a él lo echan al mar y se lo traga un pez? Pero eso es de Dios. ¿Y cómo puede ser de Dios que el Señor literalmente sea el que a veces cierre, el que a veces haga que a ti te nieguen ciertas cosas? Si yo te digo que a lo que tú estás llamando problema es la manifestación perfecta de la gloria de Dios para esta estación en tu vida. ¿Por qué? Porque Él decidió probarte para elevarte a un nivel mayor. Y aunque usted no esté entendiendo ahora el por qué, ay, Dios mío, oro al Señor para que a nosotros no nos pase lo que le pasó a los discípulos en ese momento. ¿Qué les pasó? Ellos vieron al Señor, pero no lo estaban reconociendo. Hay un tema aquí, diga conmigo, hay un tema. Quien los mandó a ellos a tomar la barca fue Jesús. Ellos no tomaron barca porque quisieron. Fue Jesús que los mandó. Jesús sabía perfectamente que cuando ellos estuvieran en el mar, la tormenta se iba a desatar y no se lo impidió.
Ay, Dios mío. Para los discípulos era más seguro estar en medio de esa tormenta que estar en la tierra. Porque quien lo mandó a meterse en eso fue el Señor. Hay gente que dice, yo no sé por qué yo estoy en este lío. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿quién te metió? Si quien te metió fuiste tú, sal de ahí y pídele a Dios que tenga misericordia de ti. Pero si tú estás en una tormenta por causa de obedecerle a Dios, yo celebro que tú estés en esa tormenta en el día de hoy. Escúchalo, iglesia. Hay tormentas que son de corrección, como la tormenta de Jonás. Pero hay tormentas que son de preparación. Jesús sabe que le queda poco tiempo con sus discípulos y que ellos van a tener que enfrentar muchas tormentas sin Él. Así que dijo, yo le voy a dar un entrenamiento a ustedes. Del 8 venimos, vamos para el 14. Ay, Dios. La gente que quiere que siempre sus pruebas sean las mismas, dice el Señor, ya vinimos del 8. Vamos para el 14. Ay, pero yo no sé porque en el año 2022, olvídate de eso, dígale a su hermano, ya vinimos del 8, dile. Ya yo vi a Dios de esa forma, ahora lo voy a ver de una manera mayor. ¿Alguien puede decir gloria a Dios aquí? Es que no es, ay, la tormenta, es quien te metió ahí. Hay tormentas que son de corrección y otras que son de afirmación. La de Jonás era de corrección, disciplina por no querer hacer la voluntad de Dios. La de los discípulos era legal, era de Dios. Dios pudiendo haberle evitado, no le evitó. ¿Por qué? Porque los iba a entrenar a ellos a un nivel mayor. Tú quieres ver, en el 8 ellos dicen, ¿quién es este que aún el viento y los mares le obedecen? En el 14 dicen, verdaderamente que este es el Hijo de Dios. Oiga esto, en el 8 ellos dicen, ¿quién será este? Pero en el 14 dicen, ya entendimos quién es. ¿Por qué? Porque la revelación del 8 no es la misma del 14. Pero el tema de esta palabra para ti hoy es no temas. ¿Y por qué Dios te viene a decir hoy que no temas? Porque hay 3 cosas de Pedro que yo quiero que tú veas y la lleves a ti. Número 1, ay Dios mío, muchísima gente vive señalando a Pedro, que Pedro dudó y que Pedro, señores, miren, Pedro fue muy valiente. Pero hay una valentía que no es impulsada por la fe, sino por la impulsividad. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero que usted oiga, si usted se metió en el lío santo de creerle a Dios, no eche para atrás cuando los vientos lo azoten. Ay, Dios mío. Si usted se metió en el lío santo de decirle a Dios, yo voy a ti, tú cuentas conmigo, ¿dónde que tú me quieres? Ahí voy a estar. Si tú le respondiste al desafío que Dios te hizo, no te eche para atrás cuando los vientos vengan sobre ti. Ay, pero yo quería servirle a Dios, pero yo no me imaginaba que esto era así. Ajá, es así. Vienen vientos, vienen tormentas, vienen situaciones, vienen dificultades. ¿Qué tú vas a hacer? Te voy a dar un consejo, rompe la reversa hoy. Rompe la reversa hoy. Que se sepa que no hay retorno en tu vida. Rompe la reversa hoy. Te voy a decir algo. Una cosa es que nosotros digamos, mira, hay días en los que yo no puedo caminar, por eso yo me arrastro. Hay días en los que no puedo caminar, por eso me arrastro. Pero mira, cuando me tengo que arrastrar, me arrastro. Cuando puedo caminar, camino. Si corro, corro. Cuando puedo volar, vuelo. Pero volver atrás, dígalo fuerte, volver atrás. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Dice la Biblia que él, cuando vio que Jesús venía, dice Pedro, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Quiero que me oigas. El griego no dice si eres tú. El griego dice ya que eres tú. Ya que eres tú, porque cuando las cosas se dan contigo, lo sobrenatural se hace posible.
Entonces ya que eres tú, ya que eres tú que me metiste en este trabajo y ahora yo gano menos, entonces aumenta el arroz en mi casa sobrenaturalmente. Ya que eres tú que me estás poniendo a mí a trabajar con esta gente tan difícil, dame la paciencia que se requiere, ya que eres tú. Ya que eres tú, Señor, que me está diciendo a mí que coge esa posición que tú sabes que mi carne no quiere coger. Yo te pido que me ayudes con ese espíritu de mansedumbre que solamente de ti puede proceder. Ya que eres tú. El problema es que usted se quiere poner a hacer cosas en su carne que son de Dios. Y la carne no le responde a Dios. La carne se deja distraer por otras cosas. Te voy a decir por qué aquí hay gente que tú la ves aguantando lo que cualquiera no aguantaría. Ellos tampoco lo aguantarían si lo estuvieran aguantando en su carne. Pero yo quiero hoy que tú aprendas a orar diciendo, ya que eres tú que me tienes en esta situación, dame lo que necesito. Ya que eres tú que me tienes aquí, dame la sabiduría que yo sé que me falta. Ya que eres tú. Pedro sabe, él sabe que él solo no puede. Pero él dice, ya que eres tú, manda que yo vaya a ti. No. Él dice, yo quiero ir a ti. Yo no quiero salir a dar un paseo por el océano. No, yo quiero ir a ti. Yo quiero que tú oigas esto. Dios mío, mi alma te alaba. Pedro dice, yo quiero ir a ti ya que eres tú. Hay un trazo que es el trazo seguro de Dios. Es la línea, es como la cuerda floja por la que camina la gente malabarista. ¿Tú sabías que el que anda caminando por una cuerda o por un palo de esos que verdad usan como la línea para ellos caminar por ahí? Lo menos que le puede pasar es desenfocarse. Porque en ese momento cualquier tipo de desenfoque te puede llevar a tú caer al abismo, caer al precipicio. El problema de Pedro no fue en que saliera de la barca. El Señor, mire, le dijo, ven, sal de ahí, ven que yo te espero aquí. El problema de Pedro no fueron los vientos, no fue la tormenta, nada de eso fue el problema. Para que si tú le estás llamando problema a algo que no es, que hoy tú te sincronices. Tu problema no es la deuda. Tu problema no es el que te está haciendo la guerra en el trabajo. Tu problema no es lo que se está diciendo de ti. Nada de eso es tu problema. Tu problema es que si tú te desenfocas y te pones a ver todas esas cosas, vas a perder la vista de donde Dios quiere que tú la tengas. ¿Y dónde que Dios quiere que tú tengas la vista? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dice el Señor, mírame a mí, ay Dios, mírame a mí, ay Padre, mi alma adora a Dios. Me parece que aquí hay más de 20 personas que Dios la tiene en un momento donde tienen que proteger lo que Dios le dijo. Donde lo que Dios te dijo tiene que cuidar a quien tú se lo dices. Donde lo que Dios te dijo a veces va a parecer de loco. Así que búscate un loco para que le cuente tu testimonio que te crea. Porque esto es locura para los que se pierden. Pero la gente demasiado cuerda en la carne no te va a entender. Si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y dice la Biblia que Jesús le dice ven. Y él iba caminando muy bien. Ustedes lo leyeron conmigo. Él iba caminando muy bien. Y tú estabas muy tranquilo en el lugar donde Dios te puso. Hasta que comenzaste a ver lo que te hacen, lo que no te hacen. El aumento que no te dieron, que le dieron el ascenso al otro, que a ti no. Pero tú estabas muy bien ahí. Te voy a decir algo, mira, por favor, que tus emociones resentidas no tengan el timón de tu vida. Escucha, te van a sacar del lugar donde Dios te quiere dejar. Y yo no sé si tú sabes que no hay una cosa más fuerte, porque tú sientes presión. Y si yo te digo a ti que tú estás presionando a alguien, tú dices, ay, que yo estoy bajo presión. Tú estás presionando a alguien. Déjame decirte que tu lucha no es contra carne ni sangre.
No es de que ay, yo tengo presión. No, usted está presionando. ¿A quién? A un espíritu inmundo que apostó a que tú no te ibas a mantener de pie hasta aquí. Dígale al que le quede cerca, lo estás presionando, dile. Lo estás presionando, lo estás presionando. ¡Ay! Lo estás presionando. ¡Ey! Él ya te vio llorando y él está esperando que además de la lágrima tú ahí mismo digas, y cualquiera se va de aquí. Pero qué trauma, porque mira lo que lloran. Señor, de verdad, esto no es fácil. Pero si tú no me mueves. Es que se tiene que levantar la gente como Jacob. ¡Ah! Es que si tú no me bendices, ¡ay, ay, ay! Yo no me voy. Dice la Biblia que el ángel le desencajó el muslo. Y él dijo, si tú quieres, mátame. Pero hasta que tú no me bendigas, yo no te voy a soltar a ti. Hay gente que tiene que volver a su lugar, al lugar donde Dios lo puso. Quizás no es un lugar geográfico, es una posición espiritual. Dios mío, mi alma adora. Espérate que siento a mi Padre. Entiende algo, hay cargos de autoridad que están puestos por el sistema de la empresa y hay cargos de autoridad que están puestos por el sistema del cielo. Si yo te digo a ti que hay gente aquí hoy oyendo este mensaje y conectado con esta transmisión, que quizás tu cargo no sea el de alto mando en el trabajo, pero a nivel de lo del cielo, tú eres el asignado de Dios ahí. Para orar por el dueño, por el jefe, por el gerente. Tú no entraste ahí como un empleado cualquiera. A ti te llevó Dios ahí a pelear por el alma de alguien. Pero el enemigo sabe que hay una forma como él te puede sacar. Y es haciendo que tú veas viento. Mira, fulano es menos capacitado que tú y mira el puesto que le dieron. Eso es por cuña, eso es porque fulanito, eso es porque... Tú no deberías estar aquí, tú tienes demasiado amor propio. Cuidado si tú crees que eso es algo normal. Aprende a devolverle al diablo con toda la furia de la fe. Escúchame, yo no me traje aquí, me trajo Dios. Cuando Dios me saque, yo me voy. Dios me tiene peleando y la pelea va. Yo quiero saber dónde están los guerreros que dicen hoy aquí. La pelea va, la pelea va, la pelea va. La pelea va. Dios mío, siento a Dios. Escucha esto. Hay gente que está bajo presión ahora porque está representando demasiado bien a Dios. Y la gente que se está viendo afectada por cómo tú te estás comportando está poniéndote presión a ti. A veces eso viene de tu propia casa. Hijos que no están bien y tú sabes que para ponerle orden a tu casa, tú tienes que decirle, tú aquí no me traes novia de que a dormir. En esta casa no se fuma marihuana, no se ve pornografía, tampoco se escucha música inconversa. Tú lo que eres una fanática religiosa, tú estás protegiendo los intereses de Dios. Que la presión que ellos te están montando no haga que tú cedas. Porque ahora mismo yo lo que siento en el espíritu es que el enemigo está tratando de hacer que algunas personas aquí cedan. Pero mira, la presión es de parte y parte. Sométanse a Dios. Resistan al diablo. Y de ustedes va a huir. Pedro, cuando vio el viento estaba ahí, Pedro, cuando tú saliste, porque te desenfocaste. Cuando vio el viento, cuando se dejó distraer por las olas, dice la TLA, en ese mismo momento, ahí mismo. ¿Cuándo fue? Ahí mismo, dice la Biblia, ahí mismo comenzó a hundirse. Señores, escuchen esto. El problema no era la tormenta. Fue que Pedro quitó los ojos de Jesús. Si el problema hubiese sido la tormenta, Jesús aplaca la tormenta antes de que él salga de la barca. Pero él no quitó la tormenta. Le dijo a Pedro, sal y modela en medio de esta tormenta. Dios mío. Cuando Dios, pudiendo resolverte un problema, te dice, ven, camina como yo te enseñé en medio de esto. Ven, en medio de esta situación, yo no la voy a resolver para que la situación no crea que tú no puedes con ella. Ay, Dios. Yo le voy a enseñar a la situación que lo peor que puede hacer es quedarse contigo. Porque tú sabes caminar en medio de ella.
Habrá alguien que esté aquí vivo, que le diga a su hermano, dile, no te desenfoques, dile, no te desenfoques. Espera en lo que Dios va a hacer. Dice la palabra, esto es lo número 2, que cuando Pedro ve que se está hundiendo, positivo, ¿verdad? Algo positivo de Pedro es que él no termina de hundirse antes de llamar a Jesús. Él se da cuenta que la cosa no va bien y mismo dice, Jesús, sálvame. Hay gente que tiene que aprender a clamar a Jesús, no cuando se hundió, sino desde que comienzas a hundirte. Él siempre va a tener la forma para responderte, pero tú necesitas clamar a Jesús. Y la Biblia dice que Jesús clamó al Señor y el Señor lo tomó del brazo y entonces le dice, ay Pedro, tú dudas de mí. ¿Por qué tú tienes tan poca fe en mí, Pedro? ¿Por qué tú tienes tan poca fe en mí? Como diciéndole, tú me has visto, yo no te iba a dejar hundir. Tú me conoces, tú sabes cómo son los tratos entre ustedes y yo. Yo soy responsable de los míos. Todo eso te viene a decir tu padre hoy. ¿Qué es lo que a ti te pasa? ¿Por qué esa ansiedad? Tú sabes cómo son los tratos entre tú y yo. Tú sabes todo lo que yo te he provisto hasta aquí. Tú sabes cómo yo te he guiado hasta aquí. ¿Qué te hace creer que yo no te voy a ayudar a partir de hoy? Así te dice el Señor. Si la tormenta subió de nivel, es porque hay un entrenamiento de alto nivel que el Señor te está dando justo en este momento. ¿Alguien dice gloria a Dios? Cuando el Señor los saca, dice la palabra, entran los dos a la barca. ¿Y qué dice la Biblia? Que luego de que entraron, entonces cesó la tormenta. La tormenta no podía terminar si primero ellos no entraban en la barca. Porque la idea del Señor era que la tormenta viera que Él la controlaba. Él la controla. Jesús controla esa tormenta y la tormenta tuya también. Él la controla. Miren, la atmósfera tiene que obedecerle. El aire tiene que obedecerle. Las finanzas tienen que obedecerle. Los peces tienen que obedecerle. Maestro, vamos a pagar los impuestos nosotros. Ve al mar, vete a pescar. Y el primer pez que tú halles, ábrele la boca, que ahí va a estar el dinero de tú y yo pagar los impuestos. Ay, Dios mío, los peces le obedecen. El mar le obedece. Entonces, ¿por qué tú crees que tu necesidad no le va a obedecer? Dígale al que le quede cerca, no tengas miedo. Dile, es un entrenamiento, dile. Dile, viene algo nuevo para ti. Dile, no tengas miedo. Yo quiero que la iglesia que espera a Cristo le dé un mejor aplauso de ahí. Que se ponga sobre sus pies ahora. Ponte sobre tus pies y diga conmigo, Señor, echo fuera en tu nombre todo miedo. Vamos a orar. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Oye, porque el Señor no quiere que tú tengas miedo. Él no quiere que tú tengas miedo porque el miedo cega tus ojos para que tú no veas lo que Él está haciendo. El miedo te confunde, el miedo te paraliza, el miedo te limita. Cuando el Señor te mande a hacer algo, recuerda que el que te mandó te va a respaldar. El que te mandó te va a respaldar. Si le aceptaste un desafío a Dios, no te devuelvas. No te pongas a ver otras cosas. Ay, es que ahora cómo yo lo voy a pagar. Es que ahora quién me va a ayudar. No. Mira a Jesús. Mira a Jesús, mira a Jesús. Mira a Jesús, mira a Jesús. Ay, santo, mira a Jesús. Él trazó en la tormenta un trazo, una línea. La línea no puedes dejar de caminar por ella. La línea es hazlo a mi manera. Hazlo con el corazón humilde que yo quiero que tú tengas. Deja la arrogancia.
Déjate de estar haciendo las cosas según a tu parecer. Yo quiero llevarte a un nuevo nivel. Se terminó lo del 8, vamos para el 14. Ay, Padre, gracias. Yo quiero que todo el que esté pasando aquí por una situación que no sepa cómo Dios la va a resolver, que hoy en el nombre de Jesús ore diciendo: Padre, yo sé que no controlo esto, pero tú controlas todo lo que mis ojos pueden ver y todo lo que yo no puedo ver. Tú eres el que controlas. Tú eres el que controlas, el que dominas. Todas las cosas están en tus manos. Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, yo te creo, Dios. Hay una canción que dice: ante su entrada triunfal, cielo y tierra se unirán, la atmósfera te obedecerá.